latinas, hoy en Toronto. Eh, un gusto siempre como estar con ustedes, escuchándolos desde lejos, desde la ciudad de Buenos Aires, en un día soleado pero fresquito. Y bueno, para continuar con las conversaciones que hemos tenido en todos estos días, hoy trataremos de ver si podemos escuchar las preguntas, si es que tenemos alguna. Quiero empezar retomando la conversación que tuvimos la semana pasada. Quedamos con tres comentarios, tres llamadas telefónicas que teníamos que contestar, que comentar. Los temas fueron primero una señora que nos comentó que había mucha gente que se abusaba de la posibilidad de vivir en Housing Corporation, en las viviendas que el gobierno da a precios favorables, que eso no estaba bien, que había todo tipo de abusos dentro del sistema, dentro de la gente que vivía ahí. Otra señora que nos llamó comentándonos que para ella fue un buen inicio porque desde ahí pudieron seguir trabajando, ahorrando y hoy con su esposo, con sus hijos, tienen su propia casa. Y también un oyente que llamó mencionando que es difícil para los recién llegados obtener hipotecas. Quiero empezar recordando algo que dije al principio del programa anterior, que es, tenemos que distinguir, tenemos que diferenciar lo que es la vivienda como negocio con la vivienda como un derecho. Para que se entienda, si hablamos de la educación, si hablamos de la educación como un negocio, son las escuelas privadas, que uno tiene que pagar para que los niños puedan ir a estudiar. Si hablamos de la educación como un derecho, es la escuela pública, donde los niños van y el gobierno se encarga de garantizar los maestros, lo que necesiten los niños para estudiar. Lo mismo con la vivienda. Si pensamos en vivienda como negocio, lo que tenemos ahí es propietarios que hacen dinero y de esa manera se benefician con alquileres o con venta. Si pensamos en vivienda como derecho, tenemos que buscar maneras en donde la gente, las familias tengan la oportunidad de tener un lugar digno donde vivir. Los comentarios que recibimos creo que tienen que ver mucho con eso. El señor que decía que difícil es conseguir una hipoteca también tiene que ver con qué difícil que es pagar por una casa, porque alguien está haciendo un negocio. Y lo mismo el esfuerzo de la señora, que la felicito y me pone muy contento, de que haya podido, con su sacrificio, el de su esposo, el de su compañero, llegar a tener la casa propia. Pero estoy seguro que ella, lo mismo que muchos otros de nosotros, hubiera estado mucho más feliz si la hipoteca no fuera tan alta como fue. Y con respecto a la gente que se abusa, que no se comporta bien, honestamente, y en esto quiero mencionar algo que leí en un artículo sobre periodismo. Los periodistas dicen, si un perro muerde a un hombre, y Alejandra, tú eres periodista, si un perro muerde a un hombre, no es noticia, porque hay muchos perros que muerden hombres. Pero si un hombre muerde a un perro, eso sí es noticia, porque los hombres no andan mordiendo perros. Entonces las noticias siempre son lo que es diferente. A veces bueno, pero la mayoría de los casos las noticias son malas. La mayoría de las parejas viven juntos, se llevan bien, comparten. Eso no es noticia. Lo que es noticia es cuando algún señor mata a su mujer o hace algo por el estilo y ahí estamos en una situación mala. Cuando pensamos en las viviendas y en los abusos, también pasa lo mismo. La inmensa mayoría de la gente que vive en el edificio vive tranquila, va a trabajar, cuida a sus hijos, trata de ahorrar dinero, trata de buscar cómo ir de visita a su país. Algunos, algunas abusan y abusan mal. Y no digo que esté bien, digo que hay que corregirlo, pero digo también que hay que comprenderlo dentro de una sociedad, de una comunidad en donde la mayoría de la gente, donde la mayoría de los seres humanos se comportan bien y son buena gente. Sabes, Esos son mis Jorge, comentarios.
Sabes, Jorge, yo creo que también siempre generalizar, decir que todos los que estamos aquí estamos abusando de las viviendas, de los bancos de comida, que fue otro tema que también nos decían los radioescuchas, que de pronto veía uno llegar a los bancos de comida, que tú sabes que es una ayuda para personas que no tienen alimentos, llegar en sus camionetas, y seguramente a ti también te ha pasado si pasas o visitas un banco de comida, llegar en sus camionetas por estos alimentos donde uno dice, ¿qué sucede? No, no concuerda si tú estás pidiendo alimentos que haya este abuso, pero también no podemos generalizar y decir que todas las personas que van a un banco de comida no lo necesitan, que todas las personas que hacen uso de esta vivienda no lo necesitan. Habrá quienes estén abusando, pero tampoco podemos pensar que es un general porque hay personas que sí lo están necesitando y vaya en estos tiempos que hemos coincidido, Jorge, que todo ha sido más elevado en precios en esta temporada que hace algunos años que tú serás testigo, que tienes muchísimos años aquí en Canadá. Entonces, vaya que la vida cambió para los que ahora están llegando que para los que llegaron hace muchísimos años atrás. Y también, Alejandra, esto también para que quede claro, lo hemos dicho, creo que estamos de acuerdo, no hay que justificar los abusos, no hay que permitir los abusos, ya sea en la vivienda, ya sea en el banco de comida, ya sea donde sea, hay que hacer todo lo posible para que los abusos no existan. Pero por el otro lado, tampoco hay que pensar, como tú dices, que los abusos es lo único que hay. Hay gente que abusa, la mayoría de la gente no abusa. Recordamos los teléfonos para que la gente se sume a esta charla y esta mesa de diálogo que tenemos, Jorge, 416-785-0680 y el WhatsApp 416-577-0228. Y hemos charlado que los gobiernos no están haciendo lo suficiente, pero también tienen que ver los propietarios de edificios que se están aprovechando de que hay pocas regulaciones para cobrar alquileres muy altos. ¿Por qué la gente lo está aceptando? Eh, no todo el mundo lo está aceptando. En este momento, y de vuelta, no escuchamos hablar de esto porque a mucha gente, sobre todo a la gente con dinero, a la gente que controla los medios de comunicación, que no son como Radio Voz Latina, no le interesa que se sepa. Pero en este momento en Toronto estamos viviendo la mayor huelga de inquilinos de que tenga memoria Toronto. Para que se aclare un poco, una huelga de inquilinos es cuando todos los inquilinos de un edificio Ujú. deciden no pagar el alquiler, Así es. deciden que no, que lo que le están dando a cambio de su alquiler no vale la pena o algo por el estilo. Así como los trabajadores hacen huelga para conseguir algo, los inquilinos hacen huelga para de esa manera poder mejorar su situación. Pero para que nos explique un poquito más de lo que está pasando, Alejandra, te pido que por favor pases el audio de Bruno Dubrosin, que es integrante de la Unión de Inquilinos de George South Weston Road. Por Claro, favor, Alejandra. claro que sí, vamos a escuchar esto.
Ahí lo vemos. Sí, Alejandra. Jorge, tenemos a alguien en la línea que le estaba tomando la llamada fuera del aire, pero ya la escuchamos aquí. ¿Entiendes? Y además la gente está convencida que el gobierno da todo gratis aquí. Y no es así. ¿Me entiendes? Porque somos los que trabajamos, pagamos tasas, digo tasas, que también pago. Entonces, y cuando una persona va por ejemplo, una persona, por ejemplo, yo le voy a pedir una ayuda, ¿sabe qué me dice? No, la ayuda no es para ustedes, porque tengo que pagar ustedes, el teléfono. Entonces, nos quedamos en el aire. Y después, incluso un trabajo que le va a pedir, dice, no, esto es para huelgo, para newcomers y para refugiados, pero no para los que vivimos aquí en el país. Bien, que de verdad da un desequilibrio. Y de verdad, el gobierno no da gratis aquí nada. Muchísimas gracias por... Eh, Alejandra, quiero repetir para la señora que nos llamó por teléfono lo que habíamos dicho más temprano. De ninguna manera justificamos los abusos.
De ninguna manera pensamos que los abusos están bien. Y es verdad lo que dice la señora, todos los beneficios que tenemos son pagados por los impuestos. Que la gente que trabaja, y esa es la conversación que tenemos con frecuencia, lamentablemente los que tienen mucho dinero y las grandes empresas no pagan los impuestos que corresponde y entonces siguen chupando de la gente que trabaja. Quiero comentar por qué insisto en que de un lado están los abusos, pero es una moneda que en la otra cara hay un montón de gente que no abusa. La señora que llamó dice que en Sudamérica no hay este tipo de ayudas. Yo no conozco todo Sudamérica. Les puedo decir que en Argentina sí hay. Y lamentablemente por una cantidad de años, la conversación se centró en más o menos la forma que lo plantea la señora, que hay abuso de esto, que hay abuso de lo otro, y la gente terminó, la comunidad, la sociedad enojada, enojada uno con el otro, porque a uno le ayuda, porque el otro no paga, porque yo no tengo trabajo, porque... Y terminó enojada, esencialmente enojada, y terminó, lamentablemente, en ese enojo, votando un nuevo presidente que también el señor enojado iba a la televisión y con perdón, discúlpenme, no quiero decirlo, pero el señor iba a la televisión y enfrente de todo el mundo le decía a otros periodistas, ustedes son unos hijos de puta, ustedes roban la plata, porque todo, y decía cosas feísimas, enojado, gritando, tratando mal a los demás, siendo mal educado, y ese señor, un señor que a mí me preocupa y creo que preocupa a mucha gente, ganó las elecciones recogiendo el enojo de los demás. Entonces, estar enojado cuando alguien abusa, me parece bien, es normal, pero estar enojado contra todo el mundo y que a este por esto y por lo otro y por lo otro, lo que hace es que uno viva resentido, que tenga un dolor en el corazón, en lugar de entender que la mayoría de la gente, bueno, nadie es perfecto, hacemos lo que podemos, pero vivimos bien y somos gente normal. Porque aquí nos dicen, la verdad que uno se obliga a pagar costoso por la necesidad de un techo, así haya que sacrificar algo de comida. Y no es algo nada más de comida. Hablábamos hace rato de que ya se tiene el registro de estos programas recreativos para los niños y jóvenes y campamentos. Y decía yo al aire, ¿cuántas familias pueden tener acceso a esto? Estamos hablando de un niño, de dos niños, ¿a cuántas actividades le da para poder pagar estas actividades recreativas? Si usted está recién llegado, si usted apenas se está incorporando a esta, y de esto seguramente le sumamos todo para retomar lo que tú nos estás diciendo, este caso de los inquilinos que si bien de un momento a otro le subieron sin previo aviso y entonces ellos tomaron la decisión, como bien nos estabas comentando, unirse para decir no vamos a pagar estos costosos alquileres que nos están subiendo y esto está ya siendo pues como digamos como el primer aviso para que otros inquilinos más hagan lo mismo. Y de vuelta, Alejandra, estamos hablando de abusos, pero en este caso no estamos hablando de abuso de una persona que vive en una renta subsidiada. Estamos hablando de abusos de grandes capitales que son dueños de un montón de edificios y que como no pueden subir el alquiler de una manera, inventan que van a reparar esto, que van a arreglar el otro, que tienen que cambiar el ascensor y no hacen nada, pero como hacen la declaración de que lo van a hacer, aumentan los alquileres por encima de lo que le permite la ley. Entonces son abusos, claros abusos, y en este caso, repito, no es un señor, una señora, un muchacho que vive en una casa subsidiada. Estamos hablando de grandes capitales, grandes empresas que son propietarias de muchos edificios y que lo hacen todo el tiempo. Y perdón por meterme en esto, estas mismas empresas, estos mismos capitales son los que estuvieron en la cena de la boda de la hija del gobernador Ford y que después de casualidad también consiguieron que se le dieran todas las tierras del Greenbelt. Supuestamente en la fiesta no hablaron de negocios, pero eran amigos. Y bueno, esas cosas que pasan, los amigos son los dueños de los edificios,
Los amigos son los que consiguen los permisos para hacer nuevos edificios, los amigos son los que consiguen la tierra para construir nuevas casas. Entonces, también pensar en eso. Los abusos no son solo de un solo lado. Y cuando son del otro lado, tienden a ser mucho más grandes. Así es, y como ya bien estaba recordando, esta situación de la gente que se organizó, como bien nos decía este integrante del sindicato, sucedió porque o se paró porque se organizaron. Pero si no hubiera sido un caso aislado, como seguramente tú los has escuchado, de que me subieron la renta y no tengo nada que hacer, me tengo que salir y ya no tengo para pagarla. Un caso aislado que todos los días estamos escuchando o que vemos o que leemos, pero aquí sucedió porque se organizaron. Si no, seguiría pasando como muchos todavía lo seguimos escuchando. Sí, no, y eso es lo importante. En este caso fue aumento de alquileres cuando al mismo tiempo el edificio se está deteriorando, como cuando muchos de los servicios no existen. Y bueno, empezó en un edificio, gente del edificio de a 20 metros, que son de los mismos propietarios, dos torres una al lado de la otra, se enteraron, averiguaron cómo podía ser, bueno, se agregaron, ahí fue donde se crió la unión de inquilinos. Bueno, otro edificio a unas 4 cuadras, supieron lo que estaba pasando y dijeron, hoy, esto me parece que me puede interesar, se volvieron a organizar y hoy tenemos 600 departamentos en 3 o 4 edificios, no recuerdo, en la zona de South York Weston. Y bueno, esto se está repitiendo, sabemos que existe en Nueva Escocia, sabemos que existe en Vancouver, diferentes lugares donde los edificios, los inquilinos de un edificio se ponen de acuerdo, se organizan y dado que los propietarios no les están prestando atención a sus necesidades, realizan una huelga de inquilinos. Y yo te voy a contar por decir, cuando uno llega, recién llega aquí a Canadá, ahora lo que se está dando es que los caseros, los dueños, te dicen, bueno, ¿quieres esta vivienda? ¿Quieres que se te rente? Si por darte un ejemplo, se te renta en $1,700 al mes, ¿no? Solamente un ejemplo. Bueno, pero hay otras personas que lo quieren. Entonces, ¿cuál es tu mejor oferta? Vaya, tú llegas con los billetes contados, ¿no? Esa es una. Tú tienes que subir la oferta para que pueda ser el propietario o el rentatario próximo. O están diciendo, bueno, como no tienes historial, como no tienes tarjetas y todo este asunto que como recién llegados te están pidiendo que es imposible, tienes que dar más de las rentas. Y aquí estamos sumando a otro de los abusos tantos conocidos cuando llegas tú a Canadá y te dicen, tienes que sumar diferentes rentas para que se te pueda rentar un apartamento, un basement, porque no tienes historial, nadie te conoce y obviamente no tienes todo esto que pues ya las personas que llevan aquí mucho tiempo. Entonces, sumado a todos estos que nos estás diciendo de los alquileres altos, también se suma a esto que están pidiendo, ellos dicen que para asegurarse que no les dejes de pagar, pero vaya, si tú te estás incorporando, es imposible que tú tengas todo este historial cuando tú recién llegas a Canadá. Y además, lamentablemente, ese es un precio altísimo que tienen que pagar los recién llegados. Van a buscar trabajo y no le dan trabajo porque no tiene experiencia en Canadá. ¿Cómo va a tener experiencia en Canadá si recién llega? Van a alquilar un departamento y no le quieren alquilar el departamento porque no tiene historial alquilando. ¿Y cómo va a tener historial si recién llega? Va a sacar una tarjeta de crédito, va a sacar un préstamo en el banco y no se lo dan porque no tiene historial pagando créditos. ¿Cómo va a tener historial si recién llega? Ese momento, esos 2, 3 primeros años son dolorosísimos, son... yo recuerdo, yo me sentía ofendido, insultado, me sentía que la gente me trataba como si yo fuera una porquería y yo sentía que además me pedían cosas que era imposible. ¿Cómo iba a tener yo experiencia de trabajar si recién llegaba? ¿Cómo iba a Claro. tener experiencia bancaria si recién llegaba? Entonces yo sentía que ellos me pedían algo imposible y que entonces me estaban tratando como si yo no valiera la pena.
Oye, hasta una línea telefónica te piden, para el banco te piden una línea telefónica y para el casero te piden una línea telefónica, pero no te la quieren dar porque no tienes una tarjeta de crédito. Y entonces es un círculo que dices, ¿cuál es el primer paso que me van a dejar resolver? Como bien Sí, dices, o sea, tú puedes traer todo un historial de lo que has hecho en tu país y aquí te dicen, no sirve porque no tienes ninguna experiencia canadiense. Vaya, vaya qué sorpresa cuando llegas aquí. pero bueno, por eso también es importante, por un lado, seguir colaborando, seguir ayudando con los recién llegados, y por el otro lado, educar. Gente llega de otros lugares donde las costumbres son diferentes, donde la forma de hacer las cosas son diferentes, entonces hay que apoyar a esos recién llegados para que conozcan cómo se hacen las cosas aquí, colaborar con conseguirle un trabajo, y por ejemplo, con lo que hablabas hace un ratito sobre los campamentos para los niños, cuando nosotros Te perdimos. llegamos, perdón, Ya, es que te había perdido un poco. Tenemos aquí ok. una llamada. Muy buenos días, estamos al aire. Muy buenos días. Muchísimas gracias por su llamada. Si la, si la señora Alejandra, si la señora quiere luego mandarte por WhatsApp o darte el número de teléfono, podemos ponerla en contacto con la unión de inquilinos a ver si ellos de alguna manera le pueden colaborar. Jorge, vamos a tener ya una pausa. Si estás de acuerdo, se nos fue el tiempo, se nos acabó y dejamos temas fuera. Si estás de acuerdo, cerramos después de esta pausa para despedirnos y dejaremos los temas
Jorge, estamos de regreso y no quería hacer una despedida abrupta para irnos en 5 segundos. El tema se nos quedó fuera, ya no pudimos platicar de esto que está sucediendo allá en Argentina, pero seguramente la próxima semana ampliaremos de este tema. Hasta luego, hasta la semana que viene. Y a los que estén interesados, si buscan www.tenantunion, Tenant como inquilino, tenantunion.ca, se pueden poner en contacto con la gente de George Southwestern y enterarse más de las cosas. tenantunion.ca. Hasta luego. Muchísimas gracias, Jorge, y muy buen día. Nos despedimos, ya sabe usted, de nuestro canal